a tots per vindre. Estic molt contenta d'estar així amb tots vosaltres. Gràcies també a les convidades que estan així amb nosaltres, a la gent que ens està seguint per Instagram i també als responsables de la universitat que han fet possible també que estiguem així. I agrair també a la Generalitat, a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat de la Generalitat Valenciana, perquè aquests debats compten també amb una ajuda per a que se puguen realitzar gràcies a ells. I bé, també la col·laboració de la Universitat de València ens cedeix l'espai, però també ens ubica dintre del seu cicle de dones creadores i això també ens permet que ja tot el que ells van fer que seguisca creixent. I recordar-vos que este és el primer d'una sèrie de 3 debats que es van a fer al llarg del que queda d'any i encara que estaria genial poder repetir-ho anualment per a veure com anem evolucionant tots aquests temes. En Castelló serà l'11 de novembre a la Llotja del Cànem, a Alacant el 23 de novembre al MACA. I, com sabeu, aquests debats estan organitzats per l'associació MAP i, concretament en el territori de la Comunitat Valenciana, en aquests moments són 95 sòcies i esperem que aquests debats que estan repartits territorialment, no s'han centralitzat solament així en València, i a part que es transmeteixen també per Instagram, puguen aportar a debat aquesta visibilitat de les problemàtiques que ens afecten en la nostra professió. Bé, sí que és de veres que al llarg dels anys estem mirant una millora de la presència i la visibilitat de les dones en les institucions, en les sentides posicions, però sempre n'hi ha marge de millora, sempre és complicat encara trobar un percentatge alt de dones en exposició. I això també afecta el tema de les galeries, de les col·leccions, de les institucions i són àmbits de millora que haurien d'anar millorant. Sabeu que el MAP també està repartint unes gotes, les gotes MAP, a institucions, museus, centres que avancen cap a la igualtat. I en la Comunitat Valenciana en aquest moment n'hi ha 7 d'aquests centres, que està el MUBIM, Centre del Carme, el Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés, el Museu de la Ciutat de Castelló, el MACA, el Museu de Belles Arts, Sant Piu V, i el Museu de Ceràmica i Arts Suntuàries González Martí. També, ja que estem així en la Universitat de València, també hem volgut mirar un poc el que des d'ací s'està fent. Ens consta que han començat a treballar en la ferramenta d'autodiagnòstic de mà i així que pront veurem també com se va millorant des d'aquesta institució també. Este mateix cicle de dones creadores que també dona peu a seguir ampliant tota aquesta problemàtica. I també tenen el projecte Relectures de la Universitat de València, en la que 18 museus valencians estan també fent noves relectures de les col·leccions. En definitiva, estem mirant que sí que hi ha un interès, n'hi ha una millora, encara que això s'ha d'implementar encara més.
Bé, jo, ja posant-se en el debat, a mi me pareix un títol molt suggerent, no? Repensant les exposicions de dones. I bueno, per a començar en aquest primer debat, anem a donar pas i veu a les nostres convidades, que són les que tenim que escoltar, no? I bueno, ens parlaran breument de la trajectòria, dels aspectes que hem estat comentant, i després intentarem fer un debat d'aportacions, de coses que puguen interessar, i el públic també, és clar, podreu fer preguntes, matisar i aportar el que vulgueu. Avui tenim altres convidades, Isabel Oliver, Amparo Carbonell i Alba Braza. Alba Braza ha vingut en substitució de Maite Garballo, que per raons de salut puntuals no ha pogut vindre, però la tornarem a convidar, no passa res, perquè la seva veu també és molt interessant i ens agradaria escoltar-la. I agrair a Alba Braza que en tan poc de temps estigui així fent el recanvi. I això, li demanem moltes saludos a Maite i que se millore i que se recupere pront. Bé, comencem amb Isabel Oliver. I jo tinc així el seu currículum, vaig intentar sintetitzar, perquè és que, clar, persones que han treballat tant i han donat... No, però vos la conegueu, però Isabel Oliver és doctora en Belles Arts, catedràtica per la Universitat Politècnica de València, ha sigut professora entre 1982 i 2003 dels departaments de pintura i dibuix de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Entre les seues activitats docents ha impartit una gran quantitat de cursos, seminaris i màsters internacionals en diferents institucions. Ha dirigit treballs d'investigació per al Consell Valencià de Cultura, el vicerrectorat d'investigació, espera que està en castellà, Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPV i el Consejo Superior de Deportes. Així és que ho tinc tot en castellà i jo pensava que... I ha participat en congressos, presentacions, ponències arreu de tot el món. També ha escrit monografies d'artistes, llibres entorn a l'art i articles. És un referent de l'art pop i feminisme des de les seues primeres obres, però és a partir de 2015, al ser seleccionada per la Tate Modern de Londres, que va participar en la mostra The World Goes Pop, quan se posa el valor amb justícia la importància de la seva obra artística. I a partir d'aquest moment, els museus com el Centre d'Art Reina Sofia, Olivam, repleguen el testimoni, el testig de la Tate Modern i adquiriran els seus treballs per a les seves col·leccions permanents. Ella ha participat en moltes exposicions de dones i feministes, Femenino Plural, Genealogías feministas en el arte del Estado español, en el MUSAC, etc. I bueno, podíem seguir. Bé, està bé. Jo personalment, de tota la seva trajectòria professional, jo em quedé ara en que vaig visitar el seu estudi i ella, quan va anar al seu taller, em va dir per fi estic tots els dies al taller. Després de tota aquesta tasca docent, el que ara m'agrada sentir-la dir, ara estic fent el que m'agrada. Y eso, bueno. Ahora solamente soy pintora. Sí, volia... Ya era hora. Sí, i bé, el que... Volia que pensé que, Isabel, que nos cuentes, ¿no? Que pese que no has dejado de producir desde que terminaste Bellas Artes, ¿no?
Tu obra ha tenido muy poca visibilidad y es ahora al final de la trayectoria artística, que es cuando empiezas precisamente a recibir reconocimiento y visibilidad, ¿no? Y entonces me gustaría que nos contaras un poco esa trayectoria desde la invisibilidad hasta ahora. Sí, pues como... Eso, Isabel? ¿Te hablo de eso? Sí, vale, sí, ponlo. Bueno, pues como a tenemos muchas que- de nosotras estábamos en una sociedad franquista misógina y machista y las mujeres nunca han contado. Hacíamos bellas artes, pero les parecía, no nos hacían caso y les parecía que, bueno, que tampoco éramos competencia ni seríamos competitivas en esa profesión porque no nos consideraban como que eso. ¿Se me oye bien? ¿No? Sí. Bueno, en fin, y eso ha sido así siempre. Yo no he dejado nunca de pintar, pero además yo he tenido el inconveniente de que hacía una pintura política, feminista, en los años 70, y eso no fue aceptado en ningún momento. Entonces, bueno, pues yo tampoco pensaba que debía de cambiar lo que yo quería hacer. No me interesaba en absoluto, entonces me daba igual que no me hicieran caso, o sea que bien, vale, de acuerdo, pero yo sí que voy a hacer lo que quiero hacer y lo que creo que debo hacer, y probablemente a lo mejor me equivoco, pues sí, pues me equivocaré, pero a conciencia. O sea, nunca cedí. Entonces, pues bueno, primero trabajé en un estudio de arquitectura, luego tuve la oportunidad de que me cazaron en la universidad. Y ahí he estado, pues, ganándome la vida para pagarme el vicio, como aquel que dice. Claro, porque, digo, bueno, claro, porque, pues bueno, pues entonces podré pintar y seguir pintando lo que yo quiera. He participado, pues, en muchas exposiciones, pero sin ningún tipo de repercusión, para nada, eran cosas puntuales. Hice una exposición que a mí me parecía que era buena, y la hice en el Almudín y no apareció ni una sola reseña en prensa. Nada. O sea, ¿una cosa? Sí, en el Almudín. Bueno, pero como yo ya me había educado en el fracaso, pues me pareció que era lo normal. O sea, pues bueno, eso es que es así y ya está. Entonces, ¿cuándo se empieza a reconocer mi obra? Pues mira, cuando las historiadoras empiezan a darse cuenta de que qué ha pasado con las mujeres en los años 70, a partir de toda esa generación, 60, 70, incluso 80. ¿Por qué no están? Es que no habían. Y entonces se dedicaron a investigar y empezaron a buscar a gente. Entonces, en el 2011 vino a buscarme Isabel Tejeda, que es una investigadora fantástica. Vio toda mi obra y bueno, pues y empezó a escribir sobre ella y en fin. Y ya empecé entonces a participar en exposiciones importantes con catálogos importantes, porque en el 2012 participé en genealogías feministas en el arte español. Y era un libro importante, un catálogo, fue una exposición en el MUSAC, y la comisariaba Patricia Mayallo y Juan Vicente Aliaga. Isabel, disculpa, estamos viendo el catálogo, que lo tenemos aquí en la portada. Sí, aquí, genealogías feministas. Entonces, yo es que creo que cuando ya se empieza a considerar la obra, pues ya te van llamando de todas partes. El feminismo, como lo que hace más, pues pega fuerte, es decir, y hay que revisar a toda la obra de las mujeres y todo lo que han hecho. En el 2012 también hay una exposición en el Conde Duque de Madrid, 100 años en femenino, una historia de las mujeres en España. Y la comisariaba Oliva María Rubio e Isabel Tejeda. También fue una exposición importante. Luego, en el 2015, digo esto porque son los antecedentes para que luego entendamos por qué viene la Tate, claro.
Hay un libro así gordísimo que los autores son Patricia Mayallo y Jorge Luis Marzo, Arte en España, 1939-2015, Ideas, prácticas y políticas. Aquí aparecen en cada una de estos catálogos un par de obras, no aparece más. Pero bueno, se difunde muy bien esos catálogos y me llaman un día de la Tate de Londres, que yo creía que era una broma, y me dicen, oye, que vamos a ir a tu estudio porque queremos ver tu trabajo. Y yo digo, madre mía, ¿qué he hecho yo para que me tomen el pelo de esta manera, ¿no? Y no, vinieron 3 veces. Y en el 2015 estaban montando una exposición, The World Goes Pop, ahí en la Tate, que era una visión del arte pop, pero sin los americanos. Los americanos es que al final es que incluso nos han hecho creer que habían inventado el pop, y ellos no lo habían inventado, en absoluto, lo habían inventado los ingleses. Pero bueno, ellos son maestros en editar catálogos y en promocionar todo lo suyo. Y entonces Flavia Frigeri y Jessica Morgan hicieron un estudio de todo el arte pop del resto del mundo, hasta Japón, o sea, todos. Claro, vienen al estudio y se llevaron 5 cuadros, o sea que para ser una exposición colectiva, pues me dedicaron toda una pared, y yo no me lo podía creer, yo alucinaba, porque no puede ser. Y bueno, y por eso empieza a verse mi obra. Luego ya me van metiendo en todas, colectivos artísticos bajo el franquismo, a contratiempo, que eso se hace aquí en el IBAM, también un poco como consecuencia un poco de la movida esta de artistas valencianas en la Tate y en Londres. En el Reina Sofía compra obra, el IBAM compra obra, y dices, bueno, pues caray, me pilla todavía con vida, no me he muerto, porque esto suele pasar después. Y yo, pues mejor. y nada, y luego hubo una exposición, bueno, y a todo esto tengo una queja, porque yo he seguido trabajando y se me ha calificado de artista pop y feminista. Feminista, por supuesto, pero pop, hombre, en su momento fui pop, pero yo hago otras cosas y no soy pop radical, no soy una pop americana, y además siempre he sido una pop un poco con sordina. No era una pop así. Total, que en 2018 Isabel Tejeda y María Jesús Folk hacen una exposición a contratiempo, medio siglo de artistas valencianas, 1929-1980, y no solamente eran los cuadros que se llevaba la Tate, sino que meten más series como la mercantilización del arte y de profesión sus labores. Es decir, ya se va abriendo un poco más el panorama, y eso es de agradecer, porque parece ser que los únicos cuadros que había pintado eran los del 70. Tenía tanta fuerza, y tiene tanta fuerza, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, las grandes instituciones como la Tate de Londres, que solamente hablaban de unos cuadros y del pop, y el resto nada. ¿Qué pasa con eso? Pues pasa que las galerías, los coleccionistas, los museos solamente quieren esos cuadros del 70. Y no quieren nada, ni ver lo que se ha hecho posteriormente. Y eso me ha dolido. Me ha dolido porque cuando pintaba aquello no me hacían caso. Y ahora que sigo pintando otras cosas, me vuelven a matar. Y dices, pero bueno, nunca pinto al gusto de todos. O sea, siempre voy con retraso en todo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y eso es. Y ahora, a ver, y luego aquí otra exposición de aquí de la Nau, que fue Isabel Oliver, 40 años de arte comprometido. Ya empiezan a poner no solamente el pop inicial, sino que es un recorrido más amplio donde ya hay más series.
todo jugar con el tiempo, la arqueología, en fin, más series que se van viendo, con lo cual eso me complace mucho. Y ahora, en esta última exposición que hay en la Universidad que acaba de terminar, pues Isabel Oliver, Discursos feministas 1970-2022, hay obra desde el principio hasta ahora. Y entonces, claro, sientes una satisfacción tremenda porque dices, aquí ya no me han matado del todo, me han dejado vivir un poco más. Y en eso estoy, en querer quitarme de encima que soy pop. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ahora vamos con Amparo Carbonell, que bueno, ella también es catedrática en procesos escultóricos de la Universidad Politécnica de Valencia. Es académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, miembro del Consejo Valencià de Cultura, miembro del Consejo Asesor del IBAM. Ha trabajado en distintos puestos de gestión, tanto desde la universidad como desde otras instituciones públicas y privadas. Y eso le ha permitido hacer proyectos de dinamización y proyección cultural. Ha tenido muchos cargos también, patronato del Museo de Bellas Artes de Valencia, vicerrectora de Cultura de la Universidad Politécnica, responsable de la puesta... Soy muy mayor, no los leas todos. ¿Eh? Que soy muy mayor, he hecho muchas cosas. Sí. Sí. Pero bueno, también... bueno, como hablamos, también pionera en muchas cosas, ¿no? Puesta en marcha de la radio y televisión de la UPV, directora del área de cultura de la UPV, bueno, muchas cosas. No os voy a aburrir porque, bueno, la verdad es que tienen un currículum tremendo. Y bueno, entre todas las cosas que ha realizado, ha comisariado también empezó a comisariar proyectos para el Instituto Valencià de la Dona, cuando empezó a hacer exposiciones de mujeres cuando aún no se hacía nada sobre mujeres, ¿no? Entonces, queríamos que nos contara un poco pues esta etapa del Instituto Valencià de la Dona. Bueno, cómo surgió de la nada, pues cosas que visibilitar a la mujer que antes no había. Sí, es verdad, muchas gracias. Pues todo empieza con una conversación con Toni Picazo, ¿no? Que estábamos hablando sobre eso, sobre las exposiciones de mujeres, sobre qué pasaba, y entonces empezamos a hablar de todo lo que se hizo en el Instituto Valencià de la Dona en los años 90, que eran unos años, Gemma ha dicho que nació de la nada, pero no nació de la nada, nació después de muchos años de luchar y de ganar unas elecciones y todas esas cosas que costó muchísimo, ¿no? Sí, y claro, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí. Y nada, cuando en el 91 creo que fue, nombran directora del Instituto Valencià de la Dona Lourdes Alonso. Y entonces yo tuve la suerte que era amiga de Lourdes, ¿no? Y nos conocíamos de muchas cosas y de muchas cosas personales, pero de muchas cosas también de trabajar por cosas, ¿no? Y por proyectos comunes. Y entonces sí que le propuse que podíamos hacer en el edificio de la Cayena, que era tener un edificio precioso, que yo creo que lo conocéis todas, que es donde está ahora la Biblioteca de la Dona, en la Cayena, que esta es la imagen de la Biblioteca de la Dona, pues ahí en ese mismo espacio es donde estaba la sala de exposiciones. No tengo imágenes de la sala de entonces porque esas cosas que pasan, que pierdes las memorias, esas electrónicas que entraron a Maribel me mira, pero es que fue así, nos entraron a veces, hubo una ola de esas de gente que se quedaba con cosas en los despachos de la universidad y a mí me desaparecieron varias cosas donde tenía mucha documentación. Pero bueno, he conseguido alguna foto. Esta es la imagen de cómo era el espacio de la sala. Era un espacio que había en la entrada, donde está ahora la biblioteca, y allí se montó la sala de exposiciones, que se podía transformar, se podían tapar a veces esos arcos y esas cosas. Y entonces la sala de exposiciones se montó con una idea
de que enseñáramos los trabajos de mujeres artistas, porque no había galerías que solamente se ocuparan de mujeres artistas, y no solamente de las que estaban trabajando en ese momento o que ya estaban consagradas, sino de gente que estaba empezando, y no solamente artistas visuales, sino también, entonces no se llamaban artistas visuales, pero así nos entendemos. No solo artistas visuales, sino también gente que se dedicaba a la música, a la danza, gente que escribía, gente que hablaba. Se hacían muchas cosas, ¿no? O arquitectas, o otro tipo de mujeres. Y entonces planteamos la sala. Había una persona que coordinaba, que era Pilar López, que era una persona maravillosa, que facilitaba todo. ¿Te acuerdas, Maribel? Era una persona estupenda, que daba todas las facilidades y para todas las cosas nos ponía todo súper fácil. Entonces se planteó para hacer, pues por un lado, para celebrar los 8 de marzo, ¿no? Cada 8 de marzo se hacía una exposición de mujeres que se seleccionaban, bueno, no se seleccionaba, se invitaba, porque en realidad no había una selección, se invitaba a participar a toda la gente que quería. También se hacía cuando se organizaban encuentros de mujeres del Mediterráneo o encuentros de mujeres o encuentros con otros motivos que no fuera la celebración del 8 de marzo. O para recordar, vamos a ir viendo lo que creo yo que... No pensaba poner imágenes, pero mira, ¿ves? Esto es un poco cuando se cerraban los arcos de la sala con unos paneles y se conseguía cuadrar un poco el espacio. No pensaba poner imágenes, pero Gema me dijo que igual era mejor que viéramos algo. Entonces he podido rescatar los catálogos y de ahí lo he hecho. Mira, esta, por ejemplo, es el catálogo que se hizo con motivo del primer encuentro de mujeres del Mediterráneo, que fue en el 91. Y se invitó a participar, lo titulamos En el medio de las tierras, porque en realidad el Mediterráneo está en el centro del mundo, ¿no? Que es donde sucedían todas las cosas, y venían mujeres de toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces invitamos a participar a gente que entonces no era conocida, como Ana Teresa Ortega, y ahora ha sido Premio Nacional de Fotografía, por ejemplo, ¿no? O estaba también Mau Monleón, que todos conocéis a Mau, que es compañera nuestra en MAG, o estaba Fina Forner, que es una fotógrafa fantástica, o estaba Concha Prada, o estaba, bueno, había un hombre que era Miguel Molina, porque Miguel Molina quiso que en esta exposición de fotografías de mujeres del Mediterráneo estuviera Blanquita. ¿Os acordáis de Blanquita? Bueno, pues ahí está Blanquita, ahí en el centro está Blanquita oyendo por una calle de espaldas, que nunca se dejaba fotografiar. ¿Lo conocéis? Pues eso. Por eso dejamos que Blanquita estuviera también en la exposición. Después, esta, por ejemplo, es otra de las exposiciones que se hizo, porque a veces no se hacían las exposiciones solamente en ese espacio. La idea de Lourdes Alonso fue vertebrar los espacios, no solamente, eso sería como el centro de donde podían partir todos los proyectos, pero también se hacían exposiciones en Castellón y también se hacían exposiciones en Alicante. Y también se hacían exposiciones fuera de los recintos del espacio de la calle de Nájera, porque hubo como muchos contagios en el sentido que todo el mundo quería que esas exposiciones de mujeres las lleváramos a todas partes, ¿no? Esta, por ejemplo, la llevamos el 8 de marzo en el 92 a la sala Edgar Neville de Alfafar, que la recordaréis también todas. En esa estuvimos Maribel y yo, mira, Maribel Domene, que estaba con sus piezas que eran maravillosas. Estaba María José Ricós, que era una persona de Castellón que tiene obra también en el Museo de Vilafamés, que la reconoceréis seguro. Y estaban piezas mías también. Esta pieza, bueno, os lo voy a contar, es la única que voy a contar mía, pero esta pieza la hice adrede. ¿Os acordáis de la colección erótica, de novela erótica que hizo Berlanga, que la llamaba La sonrisa vertical? A mí eso me dio muchísima rabia, ¿no?, que la llamara La sonrisa vertical. Entonces hice esta pieza que se llama La sonrisa horizontal, y era una mesa donde había 28 sonrisas de mujeres que saqué de todos, desde Carmen Albors hasta Julia Sevilla. Había magistradas, había secretarias, había policías municipales, había abogadas, había escritoras, había cineastas, había eso. Y me acuerdo que Isabel, cuando estaba haciendo los moldes, me dijo: yo también quiero. Y digo: ay, pero es que son 28, con esa cosa del ciclo, ¿no?, menstrual. Y no te la hice. Mira, cosas que pasan, ¿no? Bueno, esa también es otra pieza. Luego, también se hacían exposiciones que esto sí que voy a leer, me voy a poner las gafitas. Ay, perdón.
porque esta es una exposición que se hizo de todas las mujeres premios Nobel, y en el cataloguito este que se hizo al principio, Lourdes escribía la importancia de animar a las mujeres a interesarse por profesiones tradicionalmente reservadas a hombres y a desarrollar ampliamente sus capacidades para acceder a lugares de trabajo y de decisión en igualdad de condiciones. O sea, Lourdes estaba preocupada también que pues, estas exposiciones fueran también didácticas, en el sentido de que se invitara a todas las mujeres, porque a veces nos pasa cuando hacemos exposiciones solamente, nos pasaba entonces solamente de arte, que era para unos poquitos elegidos, los que lo entendíamos, los que acudíamos y los que tal, y entonces se abrió ese abanico, y yo creo que esta exposición de las mujeres premios Nobel fue muy interesante. Se hizo además dentro del mismo catálogo un cartel en el que aparecían todas y se decía, y detrás de cada una de las hojas estaba quién había sido, y a la vez se organizaron con la Universidad de Valencia, además, unas charlas, a la que vino, por ejemplo, Mairet Corrigan, para hablar, se hizo aquí en la Universidad de Valencia y también en Castellón, para hablar de eso, de cómo había luchado, cómo había sido su lucha y cómo tal, para alcanzar al final el premio Nobel. Luego, mira, esta se hizo también para el 8 de marzo del 93, esta se hizo en Alicante. También esta exposición. En Alicante, además, bueno, en los catálogos, además, invitábamos a escribir a mujeres también, claro. En en el anterior escribió María Teresa Beriguistain, y en este, a Contrallum, mira, los textos eran de Ana María Drac y de María Vicenta Pastor, que eran también las comisarias, junto con Pilar López. Y hay artistas pues, como Carmen Vidal, que la conocéis todas, yo creo que sí. María Dolores Mula, esta chica que es Dori Martín, todas eran bueno, la mayoría de ellas eran de Alicante en ese caso. Está Fran López, está Pepa Fernández, Amparo Escribá y Elena Aguilera. Si veis, he hecho las fotos para que se vea que son parte de los catálogos. En todas se procuraba editar catálogos que se enviaban además a todas las bibliotecas de todos los ayuntamientos, con lo cual se hacía muchísima difusión, ¿no?, de todo eso, y se mandaban unas notas de prensa. Aparecían, cuando Isabel ha dicho, no hubo ni una sola reseña en la prensa, bueno, desde el instituto no te puedes imaginar, les daban la vara a todos y salía. Yo estaba exponiendo allí, claro, en Castellón, ¿no? Claro, y en Castellón también, ya lo sé, sí, además yo invitaba a todas y eran todas generosísimas, ¿eh? Todo el mundo colaboraba y fenomenal. También se hacían exposiciones contando con esta, por ejemplo, se hizo también el 8 de marzo del 94. Era bajo el mármol azul y además era el 8 de marzo, se jugaba un poco con esas letras, ¿no? Y entonces, pues fíjate, estaban Cristina Grau, es que todas eran muy generosas. Cristina Grau, Matilde Salvador, que también pintaba, aparte de ser compositora maravillosa. Estaba Ángeles Marco, estaba el equipo Límite, estaba Carmen Calvo, Mavi Escamilla, Chipi Garrido, Cristina Grau, que era arquitecta, yo creo que muchas la conoceréis también. Y esa exposición, la anterior, se hizo porque os he dicho antes que se iba a otros espacios y a otros sitios. Este se hizo, ¿os acordáis? En Ibercaja, al final de la Avenida del Oeste, que tenía un sótano enorme de hacer exposiciones, pues se hizo ahí. Luego se colaboraba también con colectivos e instituciones, o a petición de colectivos. Este se hizo para recaudar fondos para Cuba, lo que se vendía eran 30 mujeres por Cuba, y esta la comisarió Enriqueta Hueso, que pertenecía también a esa asociación. Bueno, no os pongo imágenes de todas las que había, pero estaban Fina Forner, o Sonia Torres, o Marusela Granell, o Marisa Herrón. Luego le hacían a veces exposiciones individuales, cuando se presentaban proyectos que se consideraban que eran proyectos así muy novedosos o muy singulares y que no tenían cabida en otros espacios, ¿no? Como este, por ejemplo, de Pepa López Poquet, que era Buit Habitat, se titulaba, y era un proyecto audiovisual que fue fantástico en aquella época de Pepeta, que transformó el espacio y tuvo además una acogida estupenda. Y luego se hacían también, una parte importante era recuperar
artistas que habían estado silenciadas desde la Guerra Civil y intentamos recuperar. Se hizo una exposición estupenda de Manuela Ballester, que se editó un libro, el libro que lo coordinó, ¿cómo se llama? Bueno, Manuel García, perdona, iba a decir Manuel García, y que fue un libro estupendo. Los fondos, además, se utilizaron fondos pues, de piezas que tenía el Museo de Cerámica o que había en el San Pío V o que había en el mismo IBAM, ¿no? O de la familia, que a veces dejaron alguna de las cosas. Y yo creo que fue la primera exposición que se le hizo en Valencia a Manuela Ballester, que fue una exposición estupenda. Y luego también, dentro de ese periodo de recuperación, hicimos una exposición de Jacinta Gil Roncalés, que era la mujer de Manolo Gil, que ahora precisamente el IBAM se ha quedado con unas piezas de su colección, algunas de las piezas que estuvieron en esta exposición, que eran estupendas. Y he puesto al lado el programa porque muchas de las exposiciones invitaban mujeres a tocar música, ¿no? A músicas, para que en las inauguraciones hubiera un pequeño concierto antes. Bueno, y no os voy a gastar más. Sí que os quiero decir lo importante que es toda la labor que se hizo entonces en el Instituto de la Dona, todo ese espacio de recuperar y lo importante que es que sepamos que esas cosas son muy frágiles y se pueden perder de un día para otro, porque el día que se perdieron las elecciones, al día siguiente ese espacio se cerró, desapareció el Instituto de la Dona y todo lo que había dentro, muchas de las piezas que estaban, se desperdigaron y desaparecieron también, ¿no? Y eso es una cosa que esas luchas que nos cuestan tanto y que nos cuesta tanto hacer las cosas, no debemos de pensar que se mantienen solas, ¿eh? Que tenemos que mantenerlas y hemos de defenderlas durante mucho tiempo. Y luego seguimos si queréis. Muchas gracias, Amparo. Bueno, y ahora vamos con Alba. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valencia. Cursó la especialización en Museología, Museografía y Conservación de Museos por la Politécnica de Valencia y el máster en Gestión y Análisis del Arte Actual por la Universidad de Barcelona. Bueno, ha comisariado numerosos proyectos para instituciones, la Universidad de Valencia, la Universidad Miguel Hernández, y bueno, y también comisaría diversas convocatorias, como ahora mismo es en la comisaría de la Bienal de EMAB 2022, Bienal de Mujeres en las Artes Visuales, y comisaría también en la Bienal de Mislata, Miquel Navarro, y la Mostra de República, Universitat Pública, entre otras más cosas, ¿no? Yo, bueno, antes no te he dicho nada así personal, Amparo, pero que tú también destacar que ella también dice que todos los días, aunque ha sido docente, ha hecho todo lo que hemos visto, que ha estado siempre en el taller también y ahora ahora está encantada también, más aún, ¿no? Que está jubilada. Y eso, y ahora sobre Alba, bueno, yo cualquier convocatoria que comisaría es una garantía de que cumple buenas prácticas, que merece la pena presentarse. Vamos, y eso, nosotras nos presentamos. Si podemos, con Alba nos presentamos. Y nada, eso, pues te dejo la palabra. Y es cierto, que hay veces que, ¿se oye? Sí. Que digo, pero si en las bases pone que no podéis, ¿no? Pero bueno, para que veas, ¿no? Sí, que igualmente... Bueno, daros las gracias, desear también que Maite se ponga bien pronto y yo como público que pensaba venir igualmente, pues me he quedado con las ganas de oírla. Como decías, Gemma, yo me dedico al comisariado, me dedico a la coordinación, me dedico a la mediación, a la gestión cultural, a la producción cultural en sí, ¿no? Y va a ser muy diferente, ¿no?, lo que voy a contar, pero hay proyectos en los que he trabajado que podría decir que tienen un contenido feminista, ¿no?, que hablan sobre ese tema, pero hay otros que no. Hay otros que no. Pero lo que sí que se mantiene en todos los proyectos es un interés por identificar cuál es la metodología feminista que desde la producción cultural puedo asumir como productora independiente. Yo trabajo para Culturama, que es una empresa, trabajo para instituciones públicas, trabajo de forma independiente con proyectos más experimentales, pero ¿de qué manera, ¿no?, desde este lado de la producción
de verdad se puede decir que se trabaja, ¿no?, desde una perspectiva feminista. Y comentaba con Tony el otro día yo siento una falta de referentes en cuanto a dónde está el manual de la metodología feminista en la gestión cultural. Yo lo busco, ¿no?, pero porque lo necesito desde dentro. Y entonces yo he pensado hoy compartir con vosotras a modo de hoja de ruta que me marco para pensar en los proyectos o para imaginarlo, con toda la admiración de que aquí hay personas que os admiro pero muchísimo y que bueno, que en cierto, o sea, con toda la humildad, me gustaría pues comentarlo abiertamente, ¿no?, de qué manera también he experimentado con iniciativas que me he dado cuenta que no funcionaban, pese a que a la teoría me podían llevar a pensar que eran súper adecuadas, y que otros sueños de estrategias me gustaría aplicar, pero que después el sistema, trabajando de forma independiente, no deja, ¿no? Lo que sí que tengo que tener muy presente es que hay veces que pensamos que desde la producción cultural hay cierta idea o cierta posición de poder, ¿no? Yo he sentido que los artistas hay veces que piensan esto, pero mi forma de verlo es que sí que hay un poder en cuanto a construcción de subjetividades, pero que al final formamos parte de una acción más, de un programa general y un plan director que está muy estructurado. Entonces, si hoy estamos hablando aquí de esto es porque hay un programa general, hay un plan director de la universidad que dice que podemos hablar de esto. Entonces, así es fácil abrir camino, ¿no? Pero si desde arriba no hay cabida a ese tipo de proyectos, ya podemos pensar, ¿no?, y ya podemos imaginar que se nos va a quedar ahí en esa puerta. Bueno, ¿qué cosas, ¿no?, son las que, claro, empezando por desde el inicio, de mantener la paridad, ¿no?, en la selección? Sí, yo lo mantengo, pero esto, como así ahora que no nos oye nadie, ¿no?, ostras, es bastante difícil muchas veces, porque esto implica mantener la paridad, no solamente en los nombres que van a venir publicados, ¿no?, cuando aparece el listado de las y los artistas, sino, por ejemplo, en el jurado y con qué perspectiva va a trabajar este jurado, ¿no?, el equipo de trabajo, el diseño gráfico. O sea, te pones a pensar y, claro, estructurar de forma coherente es un trabajo que no te puedes relajar en ningún momento. Para conseguir la paridad, yo pienso que muchas veces he tenido que imponerme en jurados, ¿no? Es decir, no, la Bienal de Mislatao o un Mostra Público, Universidad Pública, no nos podemos permitir que haya un 30% de mujeres en el listado. No nos lo podemos permitir. Y esto implica un trabajo de imposición que, de alguna manera, yo lo veo en contraposición con una posible metodología feminista, ¿no? Esto a mí me ha creado situaciones. Es verdad que según qué jurado ya va a ser más pro o más en contra, ¿no?, de ceder, pero las sorpresas te las llevas, igualmente cuando estás en situación. Y te hacen dudar de alguna manera que en ese momento estás apostando por la paridad de género y no por la calidad. Y yo lo he llegado a dudar, lo digo, que hay situaciones en las que sí. Después me doy cuenta que no, que son criterios como otros que se tienen asumidos y no se discuten, como por ejemplo que haya en una selección, en una convocatoria, 3 obras que hablan de lo mismo y que lo aborden de una forma muy parecida. Sería sentido común que no se puede permitir 3 obras que hablen de lo mismo de una forma muy parecida, ¿no? Parecería hasta que ellos mismos se han copiado. Eso es una obviedad. Sin embargo, no es una obviedad, ¿no?, el otro factor. Después, cuando la exposición se lleva a cabo y queda olvidado ese momento, te das cuenta que no, que la calidad es la misma, que hay un factor también de azar en el que las convocatorias se resuelven y se seleccionan a los artistas por muchos criterios, que no solamente es ese. Y el resultado es el mismo. De hecho, no notas esa diferencia. Pero esto es algo que a mí, dentro de mis inseguridades, ¿no?, he tenido que trabajármelo mucho. Otra de las cuestiones es, para mí hubo un texto de Jo Freeman que me marcó también muchísimo, ¿no?, y se llama La tiranía de la falta de estructuras. En este texto ella cuenta cómo el primer, digamos, factor de no metodología feminista o sí metodología feminista es la transparencia en las estructuras de poder interna, ¿no? Cuando tú sabes dónde estás y cómo se mueven esas estructuras no visibles, tienes capacidad de cambio, tienes capacidad de pertenecer al grupo, pero cuando tú no sabes cuáles son esos mecanismos internos de poder, quedas completamente en situación de desigualdad. Para mí eso también fue como revelador y lo intento aplicar, aunque yo creo que después en las convocatorias soy un poco pesada de explicar todos los procesos internos, ¿no? Hay muchas cuestiones que parecen no importantes, pero para mí son parte de la metodología y es informar del por qué suceden las cosas.
Desde, por ejemplo, cuestiones de trámites administrativos que se desconocen, y yo con lo poquito que conozco por la experiencia, es una información que nos hace poderosas, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer y cosas no se pueden hacer? Pues porque la ley las marca, ¿no? Y porque los sistemas administrativos son de una determinada manera. La universidad, por ejemplo, tiene unos sistemas muy rígidos, y cuando trabajan artistas en Mostra Art Public, yo intento informar de todo lo que queda en la trastienda, porque creo que eso es poder. Eso es darte la libertad de poder ver cómo quieres desarrollar tu trabajo. Aunque esto implique muchas veces estar explicando cosas que desde el otro lado yo me doy cuenta que digo, te estará diciendo que para qué me cuenta todo esto, ¿no? Pero es yo Freeman, que la tengo aquí dentro, ¿no? Que es como, hay que trabajar en esa parte. Por supuesto, el criterio económico, es decir, que trabajando siempre en sistemas de igualdad, ¿no? En el que nunca haya una diferencia y mucho menos, ¿no? por cuestiones de género, que es una obviedad, pero en muchos sectores sabemos que no lo es aún. La sostenibilidad en el trabajo, intentar trabajar con política de afectos, ¿no? Algo que la teoría es muy bonita y las palabras son muy bonitas, pero después en la práctica, con el día a día, que acabas mandando un WhatsApp o recibiendo un WhatsApp un domingo por la tarde, porque es difícil, ¿no? Pero bueno, eso está ahí como algo que tenemos que tener muy, muy, muy presente. Observar el contexto es otra de las cuestiones que yo tengo como en mi hoja de ruta, sobre todo en los proyectos que son de arte público, en los que vas a trabajar con obras, con imágenes, con contenidos, con invitaciones al pensamiento crítico, con gente que no lo ha pedido. Es decir, cuando vas a un museo hay una predisposición a recibir ciertos contenidos, pero cuando tú estás trabajando en arte público, me parece un ejercicio de responsabilidad por nuestra parte tener presente la palabra responsabilidad. Es decir, vamos a invadir ese espacio, vamos a activar ciertas cuestiones con gente que no lo ha pedido. Entonces, pensar en el contexto desde la escucha activa también me parece necesario, ¿no? Es decir, observar, ver qué necesidades tiene ese contexto y a partir de ahí poder generar. Y generar desde la idea de responsabilidad, ¿no? Es decir, no hacer en ningún momento cuestiones porque me parecen bien y yo opino que es así, ¿no? Creo que aquí esa herramienta de poder debe de ser transformadora y para ser transformadora tiene que partir de que ahí al otro lado hay otro, ¿no? Hay un otro que tienes que comunicar. Ha habido proyectos como Damas en Bicicleta, Desplazamientos Sediciosos, que además aquí estamos como muchas, ¿no? que hemos participado en ese proyecto. Y bueno, 10 minutos no me daría tiempo, solamente decir que partía de la idea como proyecto piloto, a partir de trabajar con diferentes áreas de forma transversal, que también es algo que intento integrar cuando pienso un proyecto, en poder resumir un método feminista para los museos, ¿no? Cómo trabajar desde una perspectiva feminista para los museos. Era un proyecto piloto que la institución era desde el área de innovación en las naves donde se llevó a cabo. Atendió a ciertas demandas, ¿no? A ciertas necesidades manifiestas que en ese proyecto pude llevar a cabo y una de ellas fue generar un espacio de cuidados en paralelo a aquella programación que se estaba ofreciendo en programas de mediación, ¿no? Claro, yo también soy madre, también tengo personas mayores, ¿no? que me rodean, mis padres empiezan a tener una cierta edad y empiezo desde dentro otra vez, ¿no? A observar que hay muchas cuestiones que afectan a la asistencia como público, ¿no? Este proyecto lo que ofrecía era un espacio en el que podían estar menores de edad y personas mayores. Sí, y personas mayores, que es algo que yo creo que tendríamos que tener, ¿no? muy presente, para poder hacer talleres intergeneracionales en paralelo con lo que se estaba haciendo en Damas en Bicicleta. La realidad de este proyecto fue que personas mayores vinieron 0 y niños y niñas sí que vinieron, pero no fue una cosa masiva. Como reflexión, saco que no estamos acostumbradas a contar con estos espacios. Es decir, las instituciones estructuran los contenidos y hoy estamos hablando de esto, pero, por ejemplo, no estamos teniendo la opción de ayudar a aquellas personas que no pueden venir por tener cuidados a su cargo, ¿no? No le estamos dando la opción como público de poder asistir. No estamos aplicando esa metodología de forma interna. Otra de las iniciativas que esta la llevé, bueno, os la cuento, fue a partir de una de las selecciones, ¿no? de artistas, trabajando con temas de feminismo, igualdad, bla, 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 bla,
bueno, pues había una persona que estaba con problemas judiciales por acoso sexual. ¡Ostras! Y de pronto lo tienes en tu lista de artistas y dices, ¿cómo se me ha escapado? ¿No? Es decir, ¿esto es integrar una metodología de trabajo? ¿Estamos hablando de discursos que no estamos aplicando? Entonces propuse en este caso al Ayuntamiento de Mislata, con la Bienal de Mislata, que era donde tenía como más cabido en ese momento, de integrar en las bases la entrega de un certificado negativo en delitos sexuales, ¿no? Que, por ejemplo, profesionales de juventud lo tienen que entregar. Y bueno, pues me dijeron que sí. Las y los artistas lo recibieron mal por tener que entregar este documento, ¿no? Claro, yo, digamos que la forma en que lo hilé fue por trabajar en arte público, ¿no? Están trabajando en la calle. Y al año siguiente, el departamento de jurídico me dijo que no era posible integrar eso porque iba contra la privacidad de las personas, ¿no?, que iban a participar. Claro, aquí las subjetividades están por muchos lados, porque si el año anterior era posible, el año siguiente no era posible. Estamos entrando en lecturas, ¿no?, transversales del mismo epígrafe. No fue bien recibida. A mí también me creó cierto debate interno de hasta qué punto la entrada de la privacidad o hasta qué punto, como gestora, tengo derecho a conocer ciertos antecedentes penales, ¿no?, de las personas que participen, ¿no? Bueno, pues estos son como formas de debatir, ¿no?, de forma interna que van configurando los proyectos. Otra de las cuestiones es, que me impongo, ¿no?, como autorreglas del juego, es no crear barreras atendiendo a la edad reproductiva. Es decir, mi trabajo no parte de una revisión de la producción artística de mujeres, pero sí que quiero tener presente que no debe de ser, digamos, condicionante pertenecer a un colectivo, ¿no?, al colectivo joven, que a lo mejor es más productivo, que tiene más rapidez a la hora de poderte responder, que tiene menos obligaciones, ¿no? Es decir, esto como algo impuesto, autoimpuesto, en la que tienen que convivir. Pero, sin embargo, sí que me interesa y sí que creo que debe de ser también algo como constante, una especial atención a todo lo que tiene que ver con juventud y cultura, todo lo que tiene que ver con políticas de juventud. Porque muchas veces yo, desde mi posición, en la edad que estoy hoy en día, no tengo presente que la juventud tiene asumido muchos conceptos que hoy igual estamos aquí debatiendo y que hoy igual pensamos que están por cambiar. Sin embargo, eso ya no pertenece al presente. Entonces, tener esa mirada atenta de qué manera están abordando las temáticas que nos preocupan, también creo que como transversalidad debe estar. Por último, incluir la idea de innovación social, ¿no?, desde este punto de vista. Creo que es interesante tenerla presente. Es decir, es hacer lo mismo de otra manera, ¿no?, sería la idea de innovación social, y sin embargo en el campo de la cultura al final se reduce a muchos desarrollos de herramientas tecnológicas. Creo que la perspectiva de género, el incluir una metodología feminista como idea de innovación social debería de estar, ¿no?, presente como un eje muy, muy fuerte. Cómo hacer lo mismo pero de otra manera, mejorando el resultado. Esto implica, como agente externa, pensar casi en hackear la institución desde dentro, ¿no? Es decir, encontrar la grieta para que en esa pequeña acción en la que podemos tener lugar, poder aunar una serie de ideas que se van modificando por las experiencias, se van modificando también por el paso del tiempo, por no solamente la experiencia recibida, sino la experiencia de vida, ¿no?, a la hora de proponer los proyectos. Y aquí es como libreta abierta y compartida, ¿no? Y, por supuesto, súper abierta a tener feedback de huecos, grietas, goteras y demás. Muy bien, muchas gracias, Alba. También, bueno, yo creo que está muy bien, pues, tener diferentes edades en la mesa, ¿no?, porque cada una planteáis vuestra perspectiva, ¿no?, de todo lo que os ha ido sucediendo, ¿no?, durante la carrera, ¿no? Y bueno, yo había traído una cita de Maite Garballo, ya que no había podido venir, en la que, bueno, está la idea esta que planteas, Alba, de esa perspectiva feminista, ¿no? Y, bueno, ella en un texto que se llama Tergiversar, citar, tropezar, también, el comisariado como práctica feminista, ella, por ejemplo, habla, a raíz de una de las exposiciones Yo la perdí toda,
Habla que dice, pienso que la biología por sí misma no puede convertirse en temática de una exposición. Las exposiciones de mujeres tuvieron quizá algún sentido en el pasado cuando todavía no se había reflexionado sobre la exclusión de las mujeres en los discursos hegemónicos de la historia del arte. Sin embargo, actualmente las exposiciones de mujeres se han convertido en lugares de discriminación positivas y de lavado de cara de determinadas instituciones artísticas que pueden pasar años incumpliendo las políticas de paridad y presentando exposiciones en las que participan sobre todo hombres, con porcentajes bajísimos de mujeres artísticas en sus exposiciones colectivas y no digamos de las individuales, ¿no? Y lo solucionando haciendo una exposición de mujeres. Por tanto, que haya exposiciones de mujeres, lo único que demostraría es que el resto de exposiciones son exposiciones de hombres. Pero se las llama únicamente exposiciones porque, como sabemos, el masculino es neutro, o más bien la pretensión de neutralidad es en realidad siempre masculina y blanca y occidental, ¿no? Bueno, aquí también plantea eso, ¿no? El seccionarlos, en señalar como exposición de mujer, tiene sentido ahora si simplemente se está utilizando como una forma de, no, es que nosotros también hacemos exposiciones de mujeres, ¿no? Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Isabel, son estas exposiciones las que la han rescatado y le han dado visibilidad, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Tiene algún sentido este tipo de exposiciones? O a lo mejor, no sé cómo las podíamos plantear, ¿no? Yo creo que también un poco depende de los casos, ¿no? Porque eso que dice Maite tiene muchísima razón. Eso de hacer una exposición de mujeres para ponerlas contentas, eso va en nuestra contra, clarísimamente, vamos. Es humillante. Es humillante, es que eso no se debe consentir. O sea, acércate. Al micro. ¡Ay, lo siento! Bueno, pues eso es lo que pienso, que tenemos que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. En mi caso es que era un rescate histórico y una cosa no sé qué, pero bueno, yo estoy participando en muchísimas exposiciones que ya no son monográficas mías. Y entonces, pues también me satisface, quiero decir, formo parte de un colectivo de arte, de artistas, pero que no. Yo hago arte feminista, pintura feminista a tope y crítica, pero quiero formar parte de todo el colectivo de arte con mayúsculas, no de la chica pinta. Claro, porque es que hay que ir con mucho cuidado con ese tipo de cosas, eso es lo que yo pienso. Sí, yo creo que no se trata de anular, ¿no?, que haya eso o penar que haya eso, pero sí evitar que el sistema engulla, ¿no? Es decir, que otra vez de forma se convierta la hegemonía, engulla ese tipo de producción y lo reduzca. En ese sentido, bien que las haya, y tenemos tanto trabajo por hacer, yo creo que hay tantos públicos a los que aún falta que vean, ¿no?, que hay mujeres artistas y que hay, es decir, poder tener en memoria que mujeres te gustan como artista, ya solamente ese gesto, ¿no?, aún sigue siendo tan difícil que, bueno, pues bien, es un trabajo, pero si no se integra en la metodología de trabajo y si después las estructuras internas siguen siendo desiguales, discriminatorias, pues está bien, pero no va a hacer, o sea, el papel de transformación social creo que va a ser al menos fracaso. No sé, ¿quieres añadir algo, Amparo? Sí, que ojalá no fuera necesario, ¿no? Sí, tener que hacer exposiciones de mujeres. Tardará un poco más, sí. Claro. Yo recuerdo uno de los primeros objetivos de MAC, por lo menos lo escuché alguna vez, ¿no?, que el objetivo era que desapareciera la asociación, que en el tiempo, que no hiciera falta una asociación así, ¿no? Claro. Que no tuviera que dar visibilidad. Bueno, y Amparo y Isabel, vosotras que venís de la facultad, hablábamos, ¿no, Amparo, que es como es la facultad un espejismo de lo que pasa allí, en el sentido de la mayoría de artistas, de estudiantes son mujeres, hay cierta igualdad laboral entre las docentes, ¿no? Es que la universidad... Pero luego lo que se ve en el mercado cuando acaban, pues no acaba de... La universidad en general
es un espejismo, o sea, es como un paraíso, ¿no? En el que se supone que sí que la igualdad está conseguida, que todos cobramos lo mismo, que todos tenemos acceso a las mismas cosas, pero luego solo hay que ver cuántos directores de departamento hay, cuántas directoras, o cuántos directores de centro y cuántas directoras, cuántos catedráticos y cuántas catedráticas, todo eso. O sea, pero bueno, está el espejismo de que tú sí que puedes hacer lo mismo que un profesor, ¿no? Siendo profesora o qué tal. Sí que es verdad que dentro del espejismo aún hay otro mayor, que es el de Bellas Artes, que en Bellas Artes la mayoría, yo creo que un 70% somos mujeres, tanto en el profesorado como en el departamento de escultura, yo creo que somos un 80% de mujeres, ¿no? Éramos, Maribel. Un 70 y tantos, casi un 80, hemos sido muchas más directoras que directores de departamento, muchas más catedráticas que catedráticos, mucho más... Pero eso es el espejismo dentro del espejismo, o sea, eso no es real. Luego sales a la calle, vas a cualquier sitio y es una situación completamente distinta. ¿Por qué si hay muchas más estudiantes, muchas más escultoras estudiando escultura o estudiando artes visuales, estudiando otra cosa, luego eso no se refleja en las exposiciones, en las mujeres que hay dentro de las colecciones de los museos o en tal? ¿Por qué? Es decir, hay alguna razón, a ver, ¿no? Hay en mi época, que yo soy yo terminé en el año 70, 71, habían en la facultad muchas más mujeres que hombres que se dedicaran y que quisieran dedicarse a la profesión, 2. ¿Sí? Pero yo que sé, muchas veces el querer dedicarte era imposible, a la profesión es porque no ves un futuro, ¿no? Un futuro. Pero bueno, vamos, es que yo creo que es muy difícil el futuro de las artistas. Isabel, tú me comentaste que... perdón, vale. No, y en cuanto a que hay igualdad, eso que hablamos del espejismo, cuando hay oposiciones y hay plazas, tú tienes que ser incuestionable o se la lleva otro. Mira, te lo voy a decir, la primera catedrática de escultura de toda España fui yo. Manda narices que hace un montón de años que existe la escultura, que existe todo, y la primera mujer catedrática de escultura, qué vergüenza, sí, pero ¿no? Primero porque te presentaste y segundo porque hiciste una oposición incuestionable. Claro, sí, bueno, claro, pero eso es otra cuestión. Pero con un tribunal que eran todo hombres, claro, los que me juzgaban. Sí. Pero es que así era todo y luego solamente había una y después un goteo ha sido, ¿no? Y la mayoría de las escultoras catedráticas que hay son del departamento de Valencia, no de escultura porque éramos más. Pero es que es así. Y en pintura pasaba lo mismo. Bueno, sí, Isabel me comentó que cuando entró ella solo había o cuando tú estudiabas, ¿no? Solo había una profesora, ¿no? Como profesora, una solamente. Sí, Doña Rosario. Doña Rosario, la famosa Doña Rosario. O sea, que imaginaros. Que era profesora de pedagogía. Exactamente, sí. Y estaba en el último curso. La única profesora. Claro, la única profesora. Y Amparo, ella ha sacado el tema de las convocatorias, de los jurados y todo eso. Tú en Vir Visiones también me comentaste, ¿no? Que ahí ya intentabais hacer un jurado paritario, ¿no? ¿En dónde? En lo de Ver Visiones, la Yocheta y todo eso. Bueno, eso siempre, desde en el departamento lo hemos tenido clarísimo siempre, y siempre en todas las convocatorias los jurados eran paritarios o en las... yo hacía exposiciones para los alumnos en los últimos años y invitaba el jurado para la selección de quién iba a ganar, porque tal. Invitaba siempre el jurado paritario, pero invitaba a críticos de arte, a galeristas, a periodistas de la cultura y a artistas, pero siempre procurábamos que fuera paritario y si no, que hubiera más mujeres. Qué bueno, que claro, que por ejemplo... También fueron lo mismo, incluso que tanto Maribel como tú escribisteis en unos catálogos y sí, desde luego el jurado era paritario y ahí escribían todos. Sí, que... Claro que no son nunca. Aún no son. Sí, es una lucha, sí. Sí, pues sí, si queréis hacer aportaciones, sí. No, sí está bien, sí. Vamos. Justo como para apuntar como experiencias que hoy en día en las convocatorias, que al menos las que yo llevo, sí que hay un 60% que son hombres y un 40% que son mujeres. Sí, se reciben más proyectos de hombres que de mujeres.
¿Se reciben más proyectos de la gente que se presenta, los que concurren? ¿Sí? ¿Más hombres que mujeres? En las que yo llevo, sí. Quitado la convocatoria de MAF, que solo se puede presentar mujeres. Que en ese caso... ¿Ves cómo hace falta? Pero se meten en los colectivos. Que rabia da que haga falta, ¿no? A mí me da rabia. Sí, sí. Perdona. Vale. Yo creo que ahí se unen muchos factores, igual que Alba estaba comentando un poco no sé, pues la ayuda a gente mayor o no. Pues, cuestiones como, por ejemplo, que yo creo que hay mujeres que no se presentan pues, por el conciliar, por ejemplo. Lo que tú has dicho, que hay muchos hombres que a lo mejor tienen hoy en día. O sea, es que no vivimos en una burbuja de mi estudio, yo, mi arte. Vivimos en el día a día, como todo Dios, con montones de factores. Y ahí, desgraciadamente, todavía pesa mucho más para las mujeres cantidad de factores que a lo mejor para un chico no. O sea, son estructuras o superestructuras. No podemos hablar solo de la estructura del arte desligada de lo que es social, político, etcétera, etcétera. Porque lo ha hablado también Amparo. No es lo mismo estar en un entorno político que va a favorecer ciertas cosas que en otro. Y así podríamos ir... O sea, es que al final son estructuras que al final lo que... Están las estructuras del arte, están las estructuras sociales, están las estructuras políticas que van ofegando, que van haciendo que una... Bueno, sea no contra una corriente, sino contra 1000, para finalmente decir, pues oye, me presento o estoy en tal sitio, porque yo creo que son muchas capas las que, bueno. No, lo que yo quería hablar era un poco en relación a lo que estaba comentando Amparo, claro, dentro del ámbito de la universidad, el ámbito de la universidad es súper machista. Dentro de las pequeñas estructuras que somos los departamentos y tal, ahí podemos a lo mejor hacer algo más, pero es muy difícil. Por ejemplo, yo me sabe mal por hablar del departamento de escultura, pero el departamento de escultura de la Facultad de Bellas Artes era el único paritario. Éramos tantos profesores como profesoras. Y eso es un funcionamiento diferente completamente a cualquier otro departamento, porque el departamento de pintura, que se considera supermoderno, no lo es, porque no lo era, ¿no? Sois minoría, sois 4 o 5 mujeres de 60 profesores. Entonces, todo eso cambia mucho la perspectiva. Entonces, a nivel de colaboración, a nivel de ocupación del espacio, a nivel de lo que puedan ser los tribunales de tesis de los departamentos, que es muy fácil conseguir pues tribunales paritarios, pero que no es fácil. Tú vas a una reunión de directores de departamento y éramos en la época de los 90 3 profesoras, todo lo demás 50 hombres. Entonces, ahí hay una voz que es muy difícil que profundice en los temas o que comparta. Es que vamos, es que ni tienen en consideración. Entonces, que estas cosas serían... Y todo eso se transmite al alumnado. Eso también el alumnado pues se transmite a lo mejor pues esa imposibilidad, porque la sociedad no pone fácil a la mujer su acceso al trabajo. Y en arte menos todavía. Pero en cualquier situación laboral. Entonces, eso... es algo que nosotras somos las que tenemos también que incidir para cambiarlo. No nos lo van a cambiar. Tenemos nosotros que transformar. Y en la medida de nuestras posibilidades. Pero siempre estar ahí, ¿no? Es decir, que queriendo transformar y conseguir pues, que nuestros derechos se respeten. Y luego, como dice Amparo, mantenerlo. Por supuesto, porque no hay un logro conseguido. Todo se tiene que mantener. Eso no hay que nunca relajarse en este sentido. Yo también comparto esto. Por allí detrás también... Ah, perdón, aquí delante estaba antes María Ángeles. Sí, quería hacer también un apunte sobre lo que estaba diciendo a la última hora, ¿no? Esta mañana reflexionábamos sobre la importancia en la ciudad de Valencia ahora, mayoritariamente las exposiciones individuales son de artistas mujeres, ¿no? Bueno, 41, mayoritariamente no, quiero decir paritariamente, quería decir, casi paritariamente, ¿no? Sí. Es significativo,
deja ver ese interés social que hay por ver obras de mujeres y saber lo que han hecho las mujeres, pero también es cierto que esas iniciativas se llevaron a cabo en los 90, que hubo un empuje a la teoría feminista, que hubo un empuje a la teoría del arte feminista en concreto y todas esas exposiciones, y luego de repente desapareció, o sea que no podemos darnos por satisfechas. De repente un desierto. Yo sigo abogando por cumplir la ley y que ese sesgo que se aplique hasta que podamos garantizar, sobre todo. Y no lo garantizaremos hasta que, por ejemplo, lo que ha añadido Isabel, ¿no? Cuando su obra se vio en un museo es cuando se adquirió por parte de las colecciones. Entonces, ¿qué está pasando en las colecciones? Una determinada obra, bendecida por la Santa Madre Tate. Ya, pero la importancia de que se dedique una exposición en una institución pública, que va a haber mucha gente, hace también que esa artista sea reconocida y esa obra se meta dentro de otras colecciones, ¿no? Y que esas colecciones cada vez puedan ser pues, más paritarias. Que si vamos a las cifras, no recuerdo exactamente, porque las estábamos mirando esta mañana también, ¿no? Pero que un 7% en el IBAM, que es una colección de arte contemporáneo, ¿no? En otras colecciones, si nos vamos al Museo de Bellas Artes, pues la cifra es, o sea, hay 5 artistas expuestas actualmente en el Museo de Bellas Artes. Sí, ellos no tienen Entonces, obras de mujeres. Luego hay iniciativas que posiblemente por ese cuidado del que tú estás hablando, como por ejemplo la de Art Público de la Universidad de Valencia, hay más artistas en esta convocatoria, por ejemplo, que mujeres. Y el año pasado también había un grupo más numeroso de mujeres. O sea que sí hay una intención por parte de las instituciones de esa visibilidad, pero no nos podemos quedar. Y luego la compra de las obras no se corresponde siempre con la realidad, o no se le da luego la visibilidad, ¿no? También la Generalitat está comprando obra de una forma más paritaria en esa colección. Y lo que pasa es que esa colección se ve puntualmente, no tenemos ese museo de arte contemporáneo o colección permanente donde podríamos sí que medir esa circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, creo que habéis estado en los 3 puntos muy acertados rescatando esas cosas que nos queremos seguir insistiendo, ¿no? O en las instituciones, que ahí está Aurora Valero, que también es académica y que en la academia, entre todos los académicos, Aurora fue la primera mujer en la sección de pintura durante 1000 años y yo una solo en escultura y ya está. Bueno, está Pilar también. Y no había, ahora, y entró Pilar después, ahora que entró por restauración, pero ya estaba, no había más, ¿no? Carmen Calvo entró después también, pero ya está, y todo lo demás son hombres, ¿no? Se supone que debía ser paritario, y cuando hemos intentado, que Aurora lo sabe, que sean paritarias los nuevos accesos y todo eso, bueno, se nos ha desterrado. Tal cual. Buenas. Ya. Bueno, te eligen tus pares, ¿sabes? Pero los pares son blancos, ¿cómo es? Blancos, hombres, y pues eso, esos son los pares. Bueno, yo quería intervenir, no me dedico al arte, ¿vale? Pero me ha resonado mucho el tema de los porcentajes en cuanto al alumnado. En mi profesión pasa idénticamente lo mismo y un poco en la línea de la primera intervención del público, pues comentar eso, ¿no? Lo de las estructuras que comentabas, cómo abordamos nosotras qué espacios nos dejan, ¿no? En los espacios de decisión que comentabais, los referentes. Yo, como profesional, no como mujer, cuando descubrí el término, ahora se me ha ido, perdona, el síndrome de la impostora, ¿vale? Cómo nosotras nos enfrentamos a ocupar el espacio público, a defender nuestros intereses, nuestra valía, ¿no? como profesionales. Como he visto que varias os dedicáis a la docencia, un poco, pues si os resuena también, cómo motivar a las mujeres más jóvenes o nosotras mismas, cómo acercarnos a esos espacios de decisión, somos muy perfeccionistas normalmente, somos muy críticas con nosotras mismas, nos autoexigimos un nivel altísimo, si no, no valemos, ¿no? Ese síndrome de la impostora.
Entonces, los tíos directamente van y lo enseñan y se les presupone, ¿no?, la calidad, el conocimiento, etc. Y nosotras, como no tenemos los referentes o no se nos da ese espacio, si no valemos mucho, ¿no?, como comentabas tú también, Isabel. Bueno, pues eso, un poco para hacer la reflexión del síndrome de la impostora, de vencerlo, tomar conciencia y ocupar los espacios con un poco de alevosía, la verdad. Bueno, sí, yo creo que Isabel lo ha dejado claro. Tenías que ser impecable. Incuestionable, sí, Sí. exacto. Me pasó una temporada Creo que siempre decía eso, que yo quería ser eso también. Porque es que si no, no había forma. Adelante. Sí. Yo quería recordar, por los temas que están saliendo, que hay unas herramientas de las que disponemos que podéis visitar. Tanto la Universidad de Valencia tiene lo que es la unidad de igualdad, y dentro de la unidad de igualdad es el Observatorio de Igualdad, donde podéis encontrar los datos. Y también MAF tiene su propio observatorio, o sea que eso está bien recordarlo porque estamos aquí hablando, todos somos de MAF, pero quizás alguna aún no lo sepan o no lo hayan utilizado, y son herramientas muy importantes que tenemos ya en la actualidad y que ese trabajo se está haciendo, hay esos datos, y entonces más allá de qué pasaba, ¿no?, de ese dato de qué pasaba cuando yo estaba en la universidad, aún así, además justo comentabas que tú eras que no era el mundo del arte, que pasaba lo mismo, entonces hay esos datos y entonces os invito simplemente a verlos si os interesa, recordar que estén ahí. Gracias. Por aquí. Bien, está animado el público, muy bien. Hola, buenas tardes. Soy Aurora Valero. Si no me hubiera nombrado Carbonell, no hubiera cogido el micro, porque realmente a mí todo esto ya me llega de muy lejos. Tengo 82 años, empecé a estudiar a los 12 en Artes y Oficios, y toda mi vida ha sido una lucha bestial, como ha estado explicando también Isabel Oliver. Yo creo que aquí ha habido, en mis tiempos, claro, yo estudié del 55 al 60 en la Facultad de Bellas Artes, que entonces era escuela superior. Y en esos 5 años, aunque solo había una mujer profesora, que era doña Rosario, como muy bien habéis dicho, en ese tiempo todo eran profesores, pero yo no noté ninguna discriminación entre hombres y mujeres. Habíamos más mujeres que hombres, y las notas yo nunca noté que fueran injustas respecto a nuestro trabajo. Ahora bien, se acabó la carrera, se ha acabado todo. Es posible que algunas pudieran o tuvieran la vocación de seguir en el camino de la enseñanza. Yo, una de ellas, que he sido directora de departamento de esta universidad, hice mi tesis doctoral, etc. Pero aparte de eso, como artista igual o paritaria a los demás artistas que en aquel momento habían, ellos también lo tenían difícil, la verdad, porque la posguerra fue durísima para todos. Pero es que nosotras no teníamos ninguna defensa. Los mismos compañeros pues nos aceptaban, no, habíamos 2 o 3 por allí, porque fijaros de los años que os estoy hablando, pero tampoco te consideraban de una forma especial como para decir, esta es igual que yo. Pues siempre era, qué graciosa, qué bien, qué bonito, ¿no? Pero realmente yo tuve que dejar de dedicar mi energía a conseguir cosas, como la dediqué al principio, con eso que habéis nombrado de la beca de la Diputación, que me presenté 3 veces, nunca la había conseguido una mujer, pasaba el jurado por detrás cuando pintábamos aislados y decía, qué lástima que sea mujer. Y cuando por fin, al cabo de 3 años, me dan la beca, dice, oye, a ver si ahora te casas y se pierde la beca. La primera vez en la vida que la daban a una mujer. O sea, cosas de estas me las he visto muy negras. Entonces lo que decidí en un momento dado fue no me presento a nada más, pero toda la energía que tengo que gastar para ponerme no sé, a la altura que tal vez no consiga, la voy a emplear en profundizar en mi obra. Y no he parado de pintar más que 7 meses que estuve en la cama porque esperaba a mi hijo. Aparte de esos 7 meses, podéis venir a mi casa. Tengo 500 y pico cuadros,
catalogados de 5 metros, de 4 metros, uno de 5 metros aún lo acabé el año pasado. Pero ya la lucha esta de reivindicar mi puesto, creo que eso ya lo dejé pasar. Bastante tenía que estar ahí con todas mis fuerzas para conseguir que mi obra fuera lo más auténtica posible y que realmente respondiera a mis necesidades. Una cosa os digo, y ya con esto acabo porque no quiero... Una cosa os digo, si a mí se me ha concedido por gracia infusa una capacidad de 10, yo no doy 9,999,9, yo doy 10. Eso sí que lo tengo claro. Toda mi vida he luchado por dar lo mejor de mí misma y no sé si eso lo habré conseguido o no, pero a mí me satisface pensar que allí está toda mi obra respaldándome, que tampoco la he vendido porque no he tenido la suerte de Isabel, y hay 500 y pico obras, todas catalogadas, embaladas, para que no se estropeen, y apuntes tendré 2 o 3 mil, no sé cuántos, Y eso es lo que me da una satisfacción inmensa, aunque da mucha tristeza también pensar con la edad que tengo, pues a ver qué hago yo con esto. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, yo quería un poco profundizar en lo que has dicho Alba, casi al principio, ¿no? Que creo que también hay que cambiar un poco la manera de pensar de los que están dentro, ¿no? De las instituciones, ¿no? De los que mandan. No sé si has dicho, bueno, como que los que toman las decisiones, ¿no? Cambiar un poco la metodología de toma de decisiones de los de arriba, ¿no? Porque sí que está claro, sí que hay una correlación en cuando las adquisiciones de las colecciones o como hemos dicho, el reconocimiento de las artistas que viene a través de una exposición individual, hay una correlación entre el museo ve, ¿no? O por ejemplo las instituciones privadas ven que el artista recibe el reconocimiento de un museo, por tanto el valor, ¿no? Vamos a hablar también del valor, voy a decirlo así en una palabra, ¿perdón? Mercantil, sí, me sabe mal decirlo, pero el valor en el mercado sí sube, ¿no? Sí. Y el museo, al ver que esta artista pues tiene representación o dentro de las colecciones o dentro de las galerías, pues también, ¿no? Le sirve como referente, como factor de seguridad. De seguridad y de... ¿no? Porque entonces, les da igual lo que sea. Yo creo que para mí es una especie de correlación, es decir, que lo que se debería hacer desde los que mandan, ¿no? Desde los que tienen, ¿no? Es un poco evitar, o sea, acabar con estas situaciones injustas. O sea, es decir, no sé cómo, la metodología, no sé cómo llegar a los que toman las decisiones, ¿no? Y acabar con la situación injusta, porque está claro que hay una correlación y cuando a un artista pues, se le dan más oportunidades laborales, pues puede vivir de su producción artística, ¿no? Que hay que acabar como con esta injusticia, pero que ya viene de dentro, de los que están arriba también. Pues arriesgando y montando colecciones que no sean colecciones iguales que las del otro museo, que es igual que las del otro museo, que es igual que las del otro museo. Tendrían que ser más profesionales y arriesgar un poquito más. Ya está. Sí, pero eso es difícil, no arriesgan nada. Quieren ir sobre seguro y bueno, pero y solamente tendrían que hacer su trabajo bien. Sí, hay otra cosa que yo quería comentar aquí, que los cuadros que se fueron a la Tate, 5 en total, pregunté si me iban a pagar algo y no pagaron nada. No pagaron nada. Ahí cobran los que hacen el catálogo, los que escriben en el catálogo, los no sé qué, los no sé cuántos, y los artistas nunca cobran. Y ahora se han pasado unos cuadros 2 años dando vueltas por el Museo de Arte Contemporáneo de Niza, por Kiel, en Alemania, por Graz, en Austria, y no han pagado nada, gratis. La artista no ha cobrado. Y eso, desde luego, habría que hacérselo mirar, ¿eh? Porque yo siempre lo pregunto, porque por aquello de, a ver, si es que creen que esto no es así, pero no hay derecho. 2 años
los cuadros por ahí, que me los devolverán un día de estos, gratis. Y han hecho unos catálogos magníficos que valen un dineral, ahí ha cobrado todo el mundo. Sí, pero los varones tampoco, los artistas hombres tampoco, no cobran. No, esto no es una cosa de mujeres, los artistas no cobran. No, aquí también hay una reivindicación laboral de los artistas. Es un tema de malas prácticas. De malas prácticas. Y a mí en un museo me han llegado a decir, es que claro, si tenemos que pagar eso y además los seguros y no sé qué, pues no haríamos nada. Yo, pues a lo mejor convendría. Pues no hagáis nada. Claro, sí. Pues eso, no hacéis nada, os quedáis sin museo, no hay artistas y no hay arte. ¿Y qué hacéis vosotros? ¿Os vais a casa? No hay, claro, no hay. Es que, de verdad, que estas cosas hay que decirlas y además alto y fuerte. Acabo. ¿Tú ibas a cerrar? No, quería volver. No, va a cerrar Maite. Lo digo porque Maite va a cerrar quería... Maite. No, yo quería volver al tema de las exposiciones colectivas de mujeres y tal. Yo no sé por qué eso. O sea, si hay exposiciones dedicadas a, no sé, al joven, quiero decir que en realidad que sean de mujeres es un marco, eso es lo de menos, es una excusa. Es decir, como estaba diciendo Amparo, fue un rito de paso, fue necesario porque lo estamos viendo en el IBAM ahora mismo, en la exposición que hay del Grupo Cero, que corresponde a los años 50 y 60, no hay mujeres, porque no había, o sea, hay 3. Entonces, es necesario, es que no había otra manera de conseguir visibilidad. Es que ahora, como hemos estado comentando, ahora vemos, mira, 41% en las individuales, pero bajamos a la oferta de las galerías y entramos en el mercado y ahí ya están al 30%. Entonces quiere decir que ya tienes menos posibilidades. Y si ya te vas a las colecciones, entonces es que es para ponerte a llorar. Y a veces tienes la sensación de que las exposiciones de mujeres son la excusa para no adquirir obras de mujeres. Entonces yo creo que hay que reclamar que los museos revisen sus colecciones, porque hay exclusiones que no se explican de ninguna manera. Entonces tienen que priorizar a la hora de comprar las creaciones de mujeres, de mujeres o de otras miradas o de otras, o sea, lo que no está representado, lo que está excluido, desde luego las mujeres también. Yo creo que esa es una reclamación que hay que hacer y sin embargo defiendo las exposiciones colectivas de mujeres y las individuales también, por supuesto, pero las colectivas, o sea, que sean buenas, como las que ha comentado, que tengan una buena investigación detrás, que tengan un buen comisariado, que tengan un espacio, es decir, eso ayuda muchísimo y es tan válido y es tan, o sea, y es una alegría ver a tantas mujeres. He estado hace poco, aquí ya como fardando, es que estoy jubilada, en Venecia, y entonces, de verdad, dices, pero que sabéis que hay una... Y dices, pero ¿cómo nos hemos perdido esto tan bueno? No lo digo de autobombo, realmente, cuando ves exposiciones potentes, buenas, pensadas, investigadas, como algunas que han salido aquí, te das cuenta que siguen teniendo sentido y son esas las que queremos. Incluso también queremos... si hace falta una del 8 de marzo. O sea, que no hay por qué pedir perdón. Lo que queremos es estar en todos los sitios y sobre todo en las colecciones. O sea, en las colecciones permanentes. Porque un museo cambia la mirada, legitima el gusto, legitima el valor y también nos dice a todos los espectadores que el mundo es así o es asá. Por lo tanto, queremos que se lo miren, que lo revisen y que acomoden sus fondos a las demandas sociales y ahora mismo a la sensibilidad social, que todos queremos más paridad, pero yo creo que un museo como el IBAM, que tenga un 7%, quiere decir que no puede seguir comprando, ya casi la paridad es insuficiente, porque no llegas nunca vas a llegar. Y estamos hablando del siglo XX. O sea, que si estamos hablando de 21, con ¿qué le va a pasar con el San Pío? ¿Qué hace? O sea, ahora mismo tiene una exposición de retrato que solo hay una mujer, con 56 hombres. O sea, solo está Manuela Ballester. Entonces, eso, conforme vas para atrás, es que es sangrante las ausencias. Y hay mujeres, como saben aquí las especialistas e historiadoras, ¿no? Y buenas, y que las ves y dices, pero ¿y por qué no están
en un museo? ¿Por qué tenemos que verlas en una exposición temporal y no... Entonces, todo vale y todo suma y lo queremos todo. Muy bien. Bueno, a mí, dar las gracias a las cuatro y un poco sumando la propuesta también de Alba, yo también reclamaría la responsabilidad de todas, no solamente de las artistas, sino de las programadoras, de las críticas de arte, es decir, de también cuando tengamos que gestionar los jurados, si hay que programar, pensar en esa paridad, si hay que escribir un artículo, pensar qué exposiciones de mujeres artistas tenemos en la ciudad. Y luego también nosotras mismas dar ese impulso de estar en los lugares de responsabilidad y de dirección. A mí me ha costado, también os lo digo, precisamente por eso, por no hacerlo bien, sino tienes que hacerlo muy bien. Pero bienvenidas las listas cremallera, porque os digo que en política, si no existieran esas listas cremallera, nos daban un codazo y nos quedábamos con algo muy simbólico. Y sobre las exposiciones que decías, Toni, yo, estoy de acuerdo evidentemente en la visibilidad. Pero yo creo que gestionar solo, como ocurre en algunas políticas culturales, para el 8 de marzo, yo cuando estaba en la NAO a veces nos llamaban un mes antes y nos decían ¿qué tenéis para el 8 de marzo? ¿Qué tenéis de mujeres para el 8 de marzo? Oye, perdona, somos mujeres todo el año. Es importante esa visibilidad, pero ¿qué ocurre? Hay tal saturación de actividades el 8 de marzo que encima no podemos vernos a todas. Así es que yo también reclamaría un poco de rebeldía de ese tipo de exposiciones y sobre todo lo que decís, que tengan contenido y que tengan discurso. Y no solamente por ser mujer, sí, nos metan en un marco y sobre todo se blanqueen muchas veces las políticas culturales. Y me hago autocrítica, pero es verdad. O sea, yo creo que tenemos que dar calidad y sobre todo entre todas sumar y ser conscientes de cada una la responsabilidad que tenemos. Gracias. Bueno, vale. Julia, que no te había visto. Por apoyar a Maite y por decir que tan importante es todo lo que hemos comentado, igual que la situación académica, son las estructuras y las instituciones, ¿no? Y para cerrar así con algo positivo, ¿no? Hemos tenido la Bienal de Venecia este año, en donde la ha dirigido una mujer, y la visibilidad y además con un potencial de trabajos de artistas impresionantes. Tenemos a directora en la TEI, tenemos a directora en el IBAN, tenemos a directora en el MACBA. Desde ese momento que las instituciones también artísticas y de peso ya hay en las estructuras grandes, igual que en las universidades, mujeres también pueden facilitar un poco ese trabajo serio de trabajar con una seriedad y una investigación en favor del trabajo de las mujeres artistas. Y también creo que las colecciones son importantísimas porque es lo que da estabilidad y que, bueno, que la lucha, que como decía Margarita Justener, que nada se puede dar por conseguido. Cualquier cambio político, cualquier guerra, cualquier cosa que pase puede derribar cualquier derecho adquirido. Entonces esa revisión permanente creo que ha de ser constante por parte de todas. Bueno, pues nada, no sé si queréis añadir alguna cosa. ¿Cómo se llamó la exposición esa que hizo el Museo del Prado, que fue admirablemente contestada? Invitadas. ¡Qué disfrute!, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Invitadas. Las invitadas. Sí. Eso da para un debate entero. No, pero fue maravilloso. Primero, bueno, fue un desastre. Pero lo maravilloso fue todas las contestaciones a nivel nacional que hubieron a esa exposición. Que fue por parte de historiadoras, de críticas, de artistas y de todo. Fue magnífico. Yo, disfruté muchísimo con eso, ¿no? No, y se publicaron un montón de cosas, claro. Bueno, pues muchas gracias a vosotras por haber venido, al público, que bueno, ha sido maravilloso tanta intervención, ¿no? Y bueno, que siempre da más para que hablar, ¿no? Y todo eso. Sí. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Os emplazamos para las que podáis ir y si no, lo retransmitiremos por Instagram el 11 de noviembre en Castellón, en la Llotja del Canem. ¿Vale? Para la siguiente. Venga, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.